No necesitaba ir al pozo, pero iba. El riego por goteo funcionaba solo, pero él se sentaba a escuchar el motor como si fuera su propio corazón. Mateo lo descubrió una madrugada y supo que su padre no estaba cuidando el agua, sino esperando a que el pozo se secara para tener una razón para irse. Mateo tenía entonces 44 años y volvía a casa de su padre cada 15 días. La finca estaba en el Baix Llobregat, en un valle que había sido todo huertos y ahora era urbanizaciones y naves industriales. Quedaban 3 agricultores cuando él era niño, luego 2, luego 1. Su padre, Isidro, era el último. Los vecinos habían ido vendiendo poco a poco, primero un campo, luego otro, hasta que solo quedó la parcela de los Mateo. 22 hectáreas apretadas entre una carretera comarcal y un polígono que cada año soltaba una nueva fila de naves. Isidro decía que mientras tuviera agua, él se quedaba. Y el pozo daba agua, aunque cada verano costaba más sacarla. Mateo me contó que aquel invierno, el penúltimo antes de que todo cambiara, su padre empezó a despertarse a las 4 de la mañana para ir al pozo. No era necesario. El riego por goteo funcionaba solo. Pero Isidro iba igual, se sentaba en el borde de hormigón y escuchaba el motor. Mateo lo descubrió una madrugada que llegó sin avisar, porque había soñado con su madre y no podía dormir. Vio la luz del tractor encendida en medio del campo, y al acercarse encontró a su padre con las manos apoyadas en la bomba, como si esperara que alguien le dijera algo desde el fondo. Eso dijo. El agua está cansada. Mateo pensó que su padre empezaba a perder la cabeza, pero no dijo nada. Se sentó a su lado y los dos estuvieron allí, en silencio, hasta que el cielo empezó a aclararse detrás del polígono. El padre señaló las luces de las naves. No era una queja. Era como si dijera, mira, eso también es parte del mundo ahora. Eso fue en noviembre. En diciembre, la carta del banco llegó con un sello de color diferente. Isidro la dejó 3 días encima de la mesa sin abrirla. Mateo la abrió él. Era un aviso de ejecución hipotecaria. La finca estaba tasada, decía el papel, en mucho menos de lo que el banco había prestado años atrás, cuando todavía había esperanza de que el gobierno subvencionara algo. Ahora no quedaba nada de eso. La deuda era el doble del valor del terreno. Isidro lo sabía, pero nunca lo había dicho. Mateo me contó que en ese momento sintió algo que nunca había sentido. No era rabia, ni tristeza, ni miedo. Era una especie de alivio, y eso le pareció tan horrible que no se lo dijo a nadie hasta aquella tarde en la Boqueria, 11 años después. El alivio de que por fin alguien pusiera un punto final, de que la decisión se tomara sola, de que él ya no tuviera que ser el que dijera lo que nadie quería oír. Isidro no leyó la carta. Se la metió en el bolsillo del pantalón y al día siguiente, cuando Mateo volvió a Barcelona, la encontró arrugada dentro del cubo de la basura de la cocina. No había escrito nada. No había llamado al banco. No había hecho nada, que era su manera de decir que no iba a hacer nada. El invierno fue seco. Más seco que ningún otro que Mateo recordara. Las alcachofas salían pequeñas, los guisantes se quedaban enanas. Isidro regaba de noche, cuando el agua del pozo parecía más fría, como si el frío la animara a subir. El motor empezó a hacer un ruido distinto, un golpeteo metálico que iba y venía, como un latido irregular. Mateo lo oyó por teléfono cuando su padre lo llamó una noche. Y colgó. Bueno, pues ahí estaba el problema. Cuando uno vive en la ciudad y el padre se queda solo en el campo, la distancia no se mide en kilómetros. Se mide en lo que uno no se atreve a decir. A mí me pasó algo parecido con mi viejo, y si usted es hijo de agricultor, seguro que también. Uno sabe que el momento de hablar va a llegar, pero siempre hay una cosecha que recoger, una helada que aguantar, una avería que arreglar, y uno dice, la semana que viene. Y la semana que viene se convierte en el año que viene. Y el año que viene es cuando ya no hace falta hablar porque todo ha pasado. Eso le pasó a Mateo. Llegó febrero, llegó marzo, y él seguía yendo cada 15 días, y su padre seguía sin mencionar la carta, y el pozo seguía sonando peor. Hasta que una noche de abril, Isidro llamó y dijo. Mateo cogió el coche a las 11 de la noche. Llegó a la finca pasada la medianoche. El padre estaba sentado en el borde del pozo, con una linterna apuntando al fondo. No se oía nada.
Ni motor, ni goteo, ni el rumor del agua. Solo el silencio de un agujero seco. Isidro levantó la vista cuando Mateo se acercó, y dijo. Mateo se arrodilló al lado de su padre y miró al fondo. La linterna iluminaba una pared de tierra húmeda, pero no agua. A los 2 metros, la humedad desaparecía. Y señaló hacia el este, donde antes estaba el campo del vecino que había vendido primero. Ahora era una urbanización con calles de nombres de flores y farolas con forma de antorcha. Eso fue todo. No dio más explicaciones. Al día siguiente, Mateo llamó al perforador, y el perforador vino, y metió una sonda, y encontró tierra seca hasta los 40 metros. Dijo que el acuífero se había desplazado, que eso pasaba a veces cuando se perforaba en otro sitio, que el agua busca caminos nuevos. Dijo que no tenía sentido hacer un pozo nuevo allí. Dijo que lo sentía. El real mistake aquí, y lo digo con todo el respeto que le tengo a la gente del campo, es pensar que el agua es de uno porque está debajo de su tierra. No es así. El agua es del agua. Ella va donde puede, no donde uno quiere. Y cuando ella decide irse, no hay bomba que la convenza de volver. Mateo pasó 3 semanas sin dormir bien. Iba a la finca, ayudaba a su padre a regar con cubos desde un depósito que habían llenado con una cisterna, y veía cómo las plantas se iban muriendo. No todas, pero bastantes. Las alcachofas se volvieron duras, los tomates no cuajaban. Isidro no decía nada, pero cada mañana se levantaba y se sentaba en el borde del pozo seco, como si esperara que el agua regresara por la noche, arrepentida. Una tarde de mayo, Mateo estaba solo en la finca. Su padre había ido al pueblo a comprar semillas, y él se quedó revisando el tractor, un Ebro viejo que había conocido días mejores. Cuando terminó, se sentó en el borde del pozo, igual que hacía su padre, y miró al fondo. No esperaba nada. Solo quería entender por qué su padre se sentaba allí. Y entonces lo vio. Algo brillaba en la pared del pozo, a unos 3 metros de profundidad. No era agua. Era un reflejo metálico. Mateo cogió la linterna y apuntó bien. Había algo incrustado en la tierra, como una pieza de hierro oxidado, pero con un borde que reflejaba la luz. Se ató una cuerda a la cintura y bajó. No era fácil. Las paredes estaban húmedas y resbaladizas, y el agujero olía a tierra vieja, a raíces muertas. Cuando llegó al sitio, vio que era una reja de arado. Una reja de hierro forjado, de las antiguas, de las que se usaban antes de los tractores. Estaba clavada en la pared del pozo, como si alguien la hubiera puesto allí a propósito. Pero no era posible. El pozo se había excavado hacía 40 años, y entonces no había nada allí. Mateo tiró de la reja. Estaba suelta, como si la tierra la hubiera empujado hacia afuera. Cuando la tuvo en las manos, sintió que pesaba más de lo que parecía. No era solo hierro. Era algo más. Subió y dejó la reja en el suelo, al lado del pozo. Estaba cubierta de tierra y óxido, pero se veía que había sido trabajada a mano, con golpes de martillo que aún se adivinaban en la superficie. Tenía una forma peculiar, con un extremo curvado y el otro afilado, como un anzuelo grande. Mateo no lo sabía aún, pero aquella reja oxidada iba a desenterrar algo más que tierra. Cuando Isidro volvió, vio la reja en el suelo y se quedó quieto. No preguntó de dónde había salido. Se acercó, la cogió, y la limpió con la manga de la camisa. Estuvo un rato así, pasando los dedos por el metal, como si leyera algo escrito en él. Isidro llevó la reja al cobertizo y la puso en un estante, al lado de las herramientas que ya no usaba. No habló más del tema. Pero aquella noche, cuando Mateo se fue, su padre se quedó en el cobertizo, mirando la reja, y Mateo lo vio por el retrovisor mientras se alejaba. La luz del cobertizo era amarilla, del mismo amarillo que las flores de los cardos cuando se secan, y su padre estaba de pie, inmóvil, como si esperara que la reja le dijera algo. A la semana siguiente, pasó algo raro. Mateo estaba en Barcelona, en su piso del Clot, cuando sonó el teléfono. Era su padre. Mateo no lo entendió. ¿Alguna vez has recibido una llamada de tu padre que no esperabas y que te hizo sentir que algo estaba a punto de cambiar para siempre? Preguntó si había llovido, si había reparado la bomba, si había llamado al perforador. Su padre dijo que no, que nada de eso.
que solo había vuelto. Cuando llegó, Isidro lo llevó al borde del pozo. El fondo ya no estaba seco. Había agua, unos 30 centímetros, clara y quieta, como si hubiera estado allí toda la vida. Mateo pensó que su padre estaba delirando. Pero el agua estaba allí. La bomba funcionaba. Los aspersores giraban. Las alcachofas estaban verdes otra vez. Isidro no dio más explicaciones. Dijo que el agua había vuelto porque la reja la había llamado, y punto. Mateo no lo discutió. No porque lo creyera, sino porque no tenía otra respuesta, y porque la alternativa era pensar que su padre había perdido el juicio, y eso dolía más. El verano fue bueno. La cosecha fue la mejor en años. Los tomates salieron grandes y dulces, los pimientos brillaban como si estuvieran lacados, las berenjenas tenían un color violeta tan intenso que parecían eléctricas. Isidro empezó a vender en el mercado de la Boqueria, en el puesto de un amigo que se había jubilado, y la gente hacía cola. Pero el banco no esperaba. La hipoteca seguía ahí, y los intereses seguían creciendo. En septiembre llegó una carta certificada. Esta vez, Isidro la abrió. Leyó en silencio, dobló el papel, y lo metió en el bolsillo. Y siguió trabajando. Mateo me contó que esa fue la primera vez que pensó que tal vez su padre tenía razón. No sobre el agua. Sobre otra cosa. Sobre seguir. Sobre no rendirse cuando no hay ninguna razón para no rendirse. Voy a parar un momento. Porque esto es importante. La mayoría de la gente cree que los agricultores son tercos porque no entienden los números. Pero no es eso. Los agricultores entienden los números perfectamente. Lo que pasa es que los números no les dicen nada sobre la tierra. La tierra no es un balance. La tierra es una cosa viva que a veces se muere y a veces resucita, y uno nunca sabe cuándo va a ser lo uno o lo otro. Uno solo sabe que si se va, nunca va a saberlo. Mateo decidió quedarse. No vender la finca. No dejar que el banco la ejecutara. Buscar una manera. Llamó a un abogado, a un asesor, a un tipo que conocía a alguien que conocía a otro que podía conseguir una subvención para agricultura ecológica en suelo periurbano. Y lo consiguió. No mucho, pero suficiente para pagar los intereses y comprar semillas para el año siguiente. Isidro no dijo nada cuando Mateo le contó lo de la subvención. Solo asintió y siguió trabajando. Pero una tarde, cuando estaban los dos en el cobertizo, Isidro señaló la reja, que seguía colgada en la pared. Mateo se quedó callado. Isidro se encogió de hombros. Esa conversación ocurrió un martes de octubre, al atardecer. El cielo estaba violeta, de ese violeta eléctrico que a veces se ve en el Llobregat cuando el sol se pone detrás de la montaña de Montjuïc. La luz entraba por la puerta del cobertizo y la reja brillaba, como si estuviera caliente. Mateo me dijo que en ese momento entendió que su padre sabía algo que él no sabía. No algo sobrenatural. Algo más sencillo y más difícil. Sabía que algunas cosas no se pueden explicar, y que eso no las hace menos ciertas. Ahora, escúcheme. Usted que está escuchando esto en su casa, a las 11 de la noche, con el móvil en la mano o los cascos puestos. ¿Ha tenido alguna vez una certeza que no podía demostrar? ¿Algo que sabía que era verdad aunque no hubiera pruebas? No me refiero a creencias. Me refiero a una cosa concreta, un hecho, una historia que uno lleva dentro y que nadie más puede confirmar. ¿Qué hace uno con eso? ¿Lo guarda? ¿Lo dice? ¿Lo entierra? Mateo no lo dijo. Se llevó la reja a Barcelona, a su piso del Clot, y la puso en la estantería del salón. Su mujer, que se llama Paula, le preguntó qué era, y él dijo, una herramienta vieja. No mintió. Pero no dijo toda la verdad. Pasó el otoño, pasó el invierno. La cosecha de invierno fue buena. Los brócolis, las coles, las escarolas. Isidro seguía yendo al pozo cada mañana, pero ya no se sentaba a escuchar. Ahora iba, miraba el agua, y volvía a casa. Como si ya no hiciera falta vigilarla. En marzo, el ayuntamiento anunció un nuevo plan urbanístico. El suelo donde estaba la finca de Isidro pasaba a ser urbanizable. No inmediatamente, pero en 5 años.
El valor del terreno subió de golpe. Llamaron al banco. Llamaron a una inmobiliaria. Llamaron a Isidro. Le ofrecieron el triple de lo que debía. Con eso podía pagar la hipoteca, comprarse un piso en el pueblo, y vivir tranquilo el resto de sus días. Isidro dijo que no. La inmobiliaria llamó a Mateo. Le ofrecieron una comisión si convencía a su padre. Mateo colgó. Bueno, pues aquí es donde la historia se pone complicada. Porque uno puede pensar que Isidro era un héroe, o un loco, o un hombre de principios. Pero no era nada de eso. Era solo un hombre que no sabía hacer otra cosa que no fuera estar en su tierra. Y cuando le preguntaban por qué no vendía, decía, porque el agua está aquí. Pero el agua ya no estaba solo allí. En abril, los vecinos de la urbanización empezaron a quejarse de humedades en los sótanos. El agua aparecía en sitios donde nunca había aparecido. ¿Crees que Isidro hizo bien en aferrarse a la tierra a pesar de que el agua empezaba a escaparse hacia otro lado? ¿O debió vender antes de que todo cambiara? En los garajes, en los jardines, en las juntas de las aceras. La empresa de aguas hizo unos estudios y descubrió que el acuífero se había desplazado. El agua que antes estaba bajo la finca de Isidro ahora estaba bajo la urbanización. Había buscado otro camino, y ese camino pasaba por debajo de las casas. El ayuntamiento llamó a Isidro. Le dijeron que su pozo estaba afectando al suministro de la urbanización. Que tenía que sellarlo. Que no podía seguir extrayendo agua de un acuífero que ya no estaba debajo de su tierra, sino debajo de la de los demás. Isidro no discutió. Cerró la bomba. Dejó de regar. Mateo llegó el fin de semana y encontró las plantas mustias, las hojas amarillas, la tierra agrietada. Y fue entonces, al ver la tierra muerta, cuando Mateo comprendió que su padre llevaba años escuchando algo que él no podía oír. Isidro no respondió. Fue al cobertizo, cogió la reja que ya no estaba allí porque Mateo se la había llevado a Barcelona, y al no encontrarla se quedó mirando el sitio vacío. Mateo fue a Barcelona, cogió la reja y volvió. Isidro la cogió, fue al pozo, y la arrojó al fondo. Se oyó un golpe seco, luego un chapoteo, luego silencio. Esperaron 3 días. Al cuarto, el pozo volvió a tener agua. No mucha. Pero suficiente. Isidro llamó al ayuntamiento y dijo que el pozo ya no daba agua, que se había secado. Fueron, comprobaron, y se fueron. No tenían nada que reclamar si no había agua. Pero el agua estaba. La bomba funcionaba. Las plantas volvieron a la vida. Y los sótanos de la urbanización siguieron húmedos, y los vecinos siguieron quejándose, y nadie supo nunca que el agua seguía subiendo, noche tras noche, desde el fondo de un pozo donde alguien había tirado una reja de arado que no debería estar allí. Lo que viene ahora es lo que menos me gusta contar. Pero Mateo me lo contó aquella tarde en la boquería, y yo se lo prometí a él, o a su recuerdo, o a quien sea que escuche estas cosas. Isidro murió en junio. No de viejo. De algo que le encontraron en el estómago cuando ya era demasiado tarde. Estuvo 2 semanas en el hospital, y las únicas 2 cosas que pidió fueron que le llevaran tierra de la finca y que Mateo le prometiera que no iba a vender. Mateo se lo prometió. En el entierro, había poca gente. Unos vecinos del pueblo, el dueño del bar donde Isidro desayunaba, y un señor de la inmobiliaria que se acercó para dar el pésame y aprovechó para preguntar si ahora se planteaban vender. Mateo no le respondió. Ni siquiera le miró. Al día siguiente fue a la finca. El pozo seguía dando agua. La reja seguía en el fondo. Las plantas seguían verdes. Todo estaba igual que cuando su padre estaba vivo, pero no era igual, porque su padre no estaba. Se sentó en el borde del pozo, como hacía su padre, y escuchó. El motor de la bomba sonaba bien. El agua corría por las mangueras. Las alcachofas crecían. Todo funcionaba. Y él no sabía qué hacer. Mateo me dijo que se quedó allí hasta que el sol se puso detrás de Montjuic y el cielo se llenó de ese violeta que no se parece a ningún otro. Y entonces entendió que su padre no le había pedido que no vendiera porque quisiera que la finca siguiera siendo una finca. Le había pedido que no vendiera porque si vendía, la reja se quedaría sola en el fondo del pozo, y el agua volvería a irse, y nadie sabría nunca que había estado allí.
Y eso era lo que importaba. No la tierra. No la cosecha. No el dinero. Sino que alguien supiera que el agua había vuelto, y que había vuelto por algo que no se podía explicar. Mateo vendió al final. No a la inmobiliaria. A un chico joven que quería hacer agricultura ecológica, que no tenía dinero pero sí ganas, y que aceptó las condiciones de Mateo. La reja se queda en el pozo, y nunca se habla de ella con nadie. El chico aceptó. No entendió, pero aceptó. Ahora, 11 años después, Mateo sigue yendo a la boqueria cada 15 días, pero ya no para ver a su padre. Va para comprar verduras. Las mejores del mercado, dice, son las del chico joven que ahora tiene 30 años y una mujer y un hijo, y que cultiva la finca de Isidro como si fuera suya. La reja sigue en el pozo. El agua sigue viniendo. Y nadie sabe por qué. Bueno, nadie excepto Mateo. Y yo, que se lo oí contar aquella tarde en el bar de la boqueria, cuando ya casi no quedaba nadie y el dueño empezaba a recoger las sillas. Mateo me dijo que aquella noche, después de contarme la historia, iba a ir a la finca. No a la finca de su padre, porque ya no era suya. Iba a ir a la valla, a la línea que separa lo que fue suyo de lo que ahora es de otro, y que iba a quedarse allí un rato, mirando. No sé si fue verdad. No sé si fue mentira. Pero cuando uno ha visto lo que yo he visto en el campo, aprende que la verdad del labrador no es la verdad del notario. La verdad del labrador es una verdad que no se puede escribir en ningún papel. Es una verdad que se siente en las manos, en la espalda, en el momento en que uno se levanta antes del sol y sale a la tierra sin saber si va a encontrar agua o sequía, vida o muerte, cosecha o ruina. Y uno sale igual. Sale porque no sabe hacer otra cosa. Porque el agua, cuando vuelve, vuelve por algún sitio que no esperabas. Y cuando vuelve, uno tiene que estar allí para verlo. Eso me dijo Mateo. Y yo le creo. No porque tuviera pruebas, sino porque cuando lo dijo, su voz sonó como la de un hombre que ha visto algo que no se puede desver. Al día siguiente, pasé por la boqueria y el puesto del chico joven estaba lleno de gente. Las alcachofas eran enormes, los tomates olían a sol, las berenjenas tenían un color violeta tan intenso que parecían eléctricas. Compré 2 kilos de tomates y una lechuga. El chico me sonrió y dijo que había tenido buena cosecha. Y sonrió otra vez. No le pregunté qué quería decir. No hizo falta. La reja sigue ahí. En el fondo del pozo. Oxidándose. Esperando. El agua sube y baja, y la reja está quieta, y el chico no sabe que está allí, y Mateo sí, y yo también, y usted ahora también. Y eso es todo lo que queda de la historia. Una reja de arado en el fondo de un pozo que nadie sabe cómo llegó allí, y un hombre que una tarde, en un bar de la boqueria, decidió contárselo a un desconocido. A lo mejor no fue exactamente así. A lo mejor Mateo me contó otra cosa y yo la recordé mal. A lo mejor la reja no era de su bisabuelo, a lo mejor era de otro, a lo mejor no era una reja, a lo mejor era otra cosa. Pero lo que sí sé es que el agua volvió. Y que alguien tuvo que estar allí para verlo. Eso, al menos, es verdad. La reja en el fondo del pozo, ¿tú la habrías sacado o la habrías dejado ahí? Si esta historia te removió algo entre el alivio y la melancolía, ese es el like. Si guardas un secreto de familia que nadie más entiende, este canal es tu sitio.